Buenas tardes. Esta es una presentación que pretende recordar las pautas para citar bajo normas APA. La idea es también entender y afianzar la diferencia entre citar y plagiar. La presentación está realizada por Catherine Fajardo, Samantha Florian y Andrea Díaz. ¿Qué es plagiar? Básicamente es tomar la información de textos o de fuentes que hayamos consultado sin que mostremos de dónde se obtuvo la información. ¿Cómo evitamos el plagio? La idea es que citemos de la manera adecuada bajo las normas vigentes. En este caso nos centramos en normas APA, mostrando el texto y el autor de dónde se tomó la información. ¿Qué debemos citar? Básicamente cifras, estadísticas, teorías y toda aquella información que no sea de conocimiento público. ¿Qué tipos de citas tenemos? Tenemos citas directas, donde se toman palabras textuales de la fuente que consultamos. Cuando las citas son de menos de 40 palabras, la idea es utilizar comillas y luego mencionar el autor. Acá encontramos dos ejemplos. En el primer ejemplo se realiza la cita en comillas, como se observa, y luego tenemos el autor, coma, el año, coma, la página de la cual se extrajo la información. En este otro ejemplo encontramos que la cita se hace al comienzo, nombrando el autor y el año, luego el texto entre comillas y al final la página desde la cual se obtuvo la información. La otra forma de citar de forma directa es cuando las citas tienen más de 40 palabras. En este ejemplo encontramos que se cita el autor, el año, luego sin utilizar las comillas, el texto que tomamos y finalmente la página de la cual se obtuvo. Hay otra forma de citar que es la citación indirecta. Básicamente lo que se hace es tomar la idea del autor, pero la expresamos con nuestras propias palabras o la resumimos. Este es un ejemplo. Entonces se menciona el autor, el año, escribimos la idea del texto, la forma en que lo resumimos o lo parafraseamos y finalmente la página desde la cual se obtuvo la información. También se pueden hallar citas textuales dentro de las paráfrasis y digamos que se hace cuando se siente que es necesario tomar textualmente alguna línea del texto que hemos consultado. Este es un ejemplo. Entonces le ponemos entre comillas para diferenciarlo de la paráfrasis que realizamos. Entonces igual encontramos acá el autor, el año de la publicación y la página desde la cual se obtuvo la información. Tenemos varias técnicas para realizar parafraseo. Una de ellas es cambiar la función gramatical de algunas palabras, usar sinónimos. También podemos cambiar algunos términos claves. También podemos cambiar el orden de las palabras. Podemos usar estructuras diferentes para las definiciones. Podemos cambiar la estructura de la oración o se pueden usar indicadores de atribución que sean diferentes a los que ya se han usado en el texto en el cual se realizó la consulta. Ahora bien, para citar un trabajo en el cual hay múltiples autores, tenemos digamos que varias pautas. Una de ellas es cuando son dos autores, entonces básicamente se citan ambos nombres en cada lugar donde se tenga que realizar o hacer referencia o la cita. Cuando son 3, 4 o 5 autores, lo que se hace es se citan todos los autores la primera vez y luego se incluye únicamente el apellido del primer autor y se le agrega la abreviatura ETAL. Cuando son 6 o más autores, lo que se hace es se cita el apellido del primer autor y se le agrega ETAL y el año en el cual fue realizada la publicación. Cuando son trabajos de autores corporativos,
La idea es poner el nombre completo del instituto o la organización que realizó la publicación, en la cual pues tomamos la información. Y en otros también, pues digamos que cuando los nombres básicamente son muy extensos, lo que se hace es en la primera cita se pone el nombre completo, luego la abreviatura y en las siguientes citas o referencias en las cuales pues digamos referenciar o hacer una nueva cita, lo que se hace es poner simplemente la abreviatura de la asociación o la organización de dueña de la publicación. Para citar dos o más trabajos dentro del mismo paréntesis, entonces acá encontramos que lo que se hace es escribir los apellidos separados por punto y coma, que es lo que vemos acá, y se escriben las citas en orden alfabético, esto según la norma APA en la página 178. En el caso de que sea el mismo autor quien realizó dos obras diferentes o más, lo que se hace es poner los años u organizarlas con pues, las letras del alfabeto A, B, C, como observamos en este ejemplo. Y cuando las referencias se ordenan pues de manera alfabética, en orden alfabético, para darle pues un mayor orden. Cuando se realizan citas de citas, dice que APA recomienda que estas citas se hagan con moderación, y acá encontramos un ejemplo. Entonces, lo que se hace es escribir pues de dónde se tomó la fuente y luego aclarar que fue una cita que estaba dentro de ese texto de esta manera. Citas dentro de las citas textuales, entonces dice: no se deben omitir las citas contenidas dentro del material original. Hay algunos trabajos que están citados. Estos no deben estar dentro de la lista de referencias. Sin embargo, pues la idea es que sí, pues se haga como la aclaración. En el ejemplo vemos que está la cita textual. Acá se está mencionando pues la entidad que realizó como tal la afirmación o desde la cual se extrajo la información. Y finalmente se toma el autor de la fuente. Citas con error. Básicamente lo que dice es que se deben encerrar en corchetes de esta forma con la anotación S y C. En este ejemplo vemos el 5 de octubre llegamos a la ciudad de Sevilla y lo encerramos entre corchetes. La llegada del hombre a la luna, 1699. Entonces, si un error es muy evidente, debe indicarse la corrección entre corchetes precedida de la abreviatura I.E. que es lo que vemos acá. La llegada del hombre a la luna fue en 1969, por lo cual se hace la corrección dentro del corchete con la abreviatura que vemos acá. Citación de material en línea sin paginación. Entonces, muchos de nosotros utilizamos fuentes en páginas web para hacer las consultas. Acá vemos el ejemplo. Lo que hacemos es pues mencionar los autores, el año, pues el título de la publicación y básicamente el párrafo en el cual fue encontrada la información. Si el documento incluye encabezados y no es visible el número del párrafo ni de la página, lo que se debe hacer es citar el número del párrafo siguiente para dirigir pues al lector. Acá lo vemos. Entonces hace referencia a los autores, de qué se trata la publicación
y lo lleva a la sección de comentarios, párrafo 11. Las referencias básicamente son un listado bibliográfico que documenta los trabajos de otros profesionales citados en la investigación que se está desarrollando. ¿Cuáles son los elementos de una referencia? Básicamente el autor y el editor. Acá vemos diferentes ejemplos. Fernando A. López S. Mata S. Son, pues digamos que cuando hay varios autores dentro de a los cuales corresponde la publicación o el texto desde el cual obtuvimos la información y el año de publicación. Estos son, pues, igual, ejemplos de varios autores, la citación de un trabajo corporativo, que ya lo habíamos revisado. Referencias, fecha de publicación. Entonces, el año de publicación se debe escribir entre paréntesis para las obras no publicadas o informalmente publicadas. Acá vemos el ejemplo, entre paréntesis, y también lo hacemos para revistas, boletines y periódicos. Sobre todo para estos es importante apuntarles la fecha porque, pues, como son tantas publicaciones, la idea es poder ubicar de la manera más precisa de dónde se obtuvo la información. El título, entonces se debe comenzar con mayúscula. No se debe anotar entre comillas ni con letra cursiva y se debe poner punto al final. Acá vemos el ejemplo. Entonces el título, la idea de lo negativo en el psicoanálisis, punto, y el resto de la referencia. Los datos de la publicación, básicamente lo que hace acá es, pues digamos que dar una forma más completa la ubicación de la información. Cuando tomamos fuentes electrónicas, acá vemos la página web con cada uno de sus elementos, la URL, cuando son libros impresos, entonces pues digamos que estos ya básicamente son ejemplos, referencias tipo estilo APA, entonces el autor, el año, el título de la obra, cuál fue la edición, la ciudad, el país en el cual pues es originaria la información, la publicación o el libro. Cuando se presentan o cuando se toma de informes, entonces acá vemos uno, Banco Central de la Reserva de Perú, de dónde se obtuvo la información, el año, entre paréntesis, pues cuál es el título del texto, la ciudad, artículos de revistas, entonces acá vemos los autores separados por punto y la coma, el segundo autor, punto, coma, el tercer autor, el año entre paréntesis, el título del artículo, el nombre de la revista donde tomamos el artículo, el volumen, el número y las páginas desde las cuales se tomaron o se tomó la información. Cuando son artículos en línea, entonces el autor, el año, el título del artículo, la revista desde la cual o donde estaba publicado el artículo, igual el volumen, la edición, el número, las páginas y el índice o la página desde la cual se tomó. Es como el código DOI. Acá vemos otros ejemplos. Cuando son artículos de diarios, entonces básicamente son apellidos, la fecha, el título del artículo, el nombre del periódico y las páginas o las páginas de la cual se extrajo la información. Acá vemos un ejemplo. El autor, la fecha, el título, el periódico y la página de la cual se obtuvo.
cuando utilizamos